Hoy día tenemos el placer de contar con la doctora Elisa Yagui Briones, quien nos va a hablar sobre implante de lentes intraocular. Para recordar un poco más, para quienes aún no conocen bien a la doctora Elisa Yagui, ella es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha hecho la residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología, ha hecho un posgrado en el Centro Médico Docente La Trinidad Catarat en Caracas, Venezuela. Ha hecho la especialidad en cirugía plástica ocular, en cirugía de catarata, en cirugía refractiva y segmento anterior del ojo. Tiene una maestría en oftalmología por la Universidad Católica de Salta. Ella es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto en pregrado como posgrado, y hace docencia también en el Instituto de Oftalmosalud para cirugía de catarata. Es perteneciente a múltiples sociedades, entre ellas la Sociedad Peruana de Oftalmología, la Sociedad Americana de Oftalmología, la Sociedad Panamericana de Oftalmología, entre otras. Doctora Yagui, agradecemos de antemano su presencia y la colaboración con nosotros los residentes. Ya podría, doctora, presentar su pantalla. Muchas gracias. Creo que ahí lo están viendo, ¿no? ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, ¿no? Todavía Todavía, no. Lisa, ¿No? ¿No? todavía sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, entonces, Esta reunión como está siendo grabada. mencionó Kenji, vamos a conversar hoy día sobre implante de lentes intraoculares y los tipos de lentes que existen, ¿no? Actualmente en el mundo. Existen muchísimos lentes, como van a poder apreciar ustedes. Para empezar, no tengo ningún interés comercial en ninguno de los productos o lentes que voy a mencionar hoy. Como introducción, sabemos que actualmente el panorama en lentes intraoculares es realmente muy amplio y dinámico, ¿no? Con el pasar de los años, las personas cada vez tienen más expectativa de vida, más años, y se operan mucho más jóvenes, ¿no? Y el objetivo final de la cirugía de catarata ahora ya no es solamente eliminar la catarata, sino conseguir una hemetropía lo más cercano posible a un ojo joven, ¿no? Entonces el paciente ahora tiene más posibilidades de ver diferentes distancias y muchas más exigencias en la cirugía de catarata, como vamos a ir viendo. Bueno, como ustedes saben, un lente intraocular es un lente artificial que implantamos dentro del ojo para reemplazar la función del cristalino durante la cirugía de catarata o para corregir alguna metropía en alguna cirugía refractiva, de repente algún paciente con medida muy alta. Un poquito de historia, vamos a recordar que el doctor Ridley, ¿no? Oftalmólogo británico, fue el primero que implantó en el año 49 el primer lente intraocular, ¿no? Y ustedes sabrán de que él observó que los soldados que participaban en la guerra, que sufrían heridas oculares, donde se les incrustaban pequeñas astillas de las ventanas de los aviones, que eran de plexiglas, ¿no? De PMMA, él observó de que estas astillas no generaban una reacción anormal dentro del ojo, y fue allí que él ideó, pues, ¿no? La idea de poner un lente, un implante, por primera vez en el mundo, ¿no? Porque fueron más de 3000 años de afaquia, o sea, antes solamente se sacaba la catarata y no ponían lente intraocular. Y recién son unos 70 años realmente, en los últimos años, de que se ponen lentes intraoculares. Vamos a ver este pequeño video del implante del primer lente del doctor Ridley. Miren cómo antes cortaban la córnea, ¿no? Era una herida muy, muy grande. Esto
quitaban la catarata, hacían un lavado y fíjense, va a implantar el lente intraocular que el doctor ideó. Fíjense, era en forma redondeada, sin ápticas. El primer lente que implantó él fue en una mujer joven de 40 y tantos años, enfermera, ¿no? De esta forma era el lente. Y bueno, el primer lente obviamente fue muy, que luego explantarlo a los 3 meses y dejarla sin lente. Fueron como 12 años que él siguió ideando lentes, como diferentes tipos de lentes, hasta más de 100 mencionan, diferentes modificaciones. Pero bueno, fue en el año 2000 que la reina Isabel II de Inglaterra lo nombró al doctor Ridley caballero del Imperio Británico porque había puesto el primer lente, ¿no? 50 años después de su primer implante, y el doctor falleció al año siguiente, en el 2001. Entonces siempre es bueno que nosotros como oftalmólogos lo recordemos porque fue un oftalmólogo muy importante en la historia de la oftalmología. Y como ustedes ven en este cuadro, hay diferentes generaciones de lentes intraoculares, ¿no? La primera obviamente fue del doctor Ridley, ¿no? Luego fueron modificándose los lentes intraoculares de las diferentes generaciones. Como ven ustedes aquí, ya empezaron a ponerle ápticas. Algunos se implantaban en el iris, ¿no? En el año 73. Luego ven ustedes la generación 4, el lente intraocular de cámara anterior, ¿no? Con esas ápticas que se fijan en el ángulo de la cámara anterior. Y luego se han ido modificando pues hasta la actualidad los diferentes tipos y materiales, formas de lentes, como vamos a ir viendo. En cuanto a materiales, el primer lente fue del PMMA, luego se utilizó la silicona, luego material acrílico hidrofóbico, ¿no? Diseños de una pieza, empezaron allá a aparecer este tipo de diseños, y desde 2005 hasta la actualidad empezaron ya las ópticas esféricas, filtros ultravioleta, filtros de luz azul, como vamos a ir viendo. Nosotros como cirujanos de catarata siempre tenemos que pensar qué lente implantar, ¿no? Hay diferentes factores que ahora debemos considerar, entre ellos la edad, la profesión del paciente, expectativas visuales, el astigmatismo que tiene, el estado clínico del paciente, si tiene alguna otra enfermedad ocular de repente, posibles complicaciones intraoperatorias que podrían haber, preferencia y experiencias del cirujano. El lente ideal de repente debería ser uno que restablezca las propiedades ópticas y acomodativas del cristalino, que sea fácil de implantar, que ingrese por la incisión de menor tamaño posible, que sea biocompatible, ¿no? O sea, que no genere una respuesta inflamatoria, que no genere una proliferación celular, o sea, que la menor opacidad capsular posible, que no genere fenómenos ópticos indeseables, esto es muy importante, que esté siempre centrada, que se mantenga estable en el tiempo, y la buena visión e independencia al uso de gafas en todas las distancias, bueno, esto en la medida de lo posible. Entonces, que tenga también una calidad óptica muy buena, que corrija aberraciones esféricas y cromáticas, que el material sea muy bueno y que no genere opacidades capsulares, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más exigencias en cuanto al lente. En cuanto a expectativas y necesidades del paciente, nosotros tenemos más o menos una idea de esta manera, ¿no? Los pacientes activos realmente requieren una emetropía. Los sedentarios o personas ya muy mayores, de repente es conveniente dejarlos un poco miopes. Los hipermétropes es mejor dejarlos emétropes o algo hipermétropes. Los altos miopes, leve miopía, y también se puede dejar un ojo emétrope y el otro un poco miope, ¿no? Esa es una posibilidad, una combinación que se puede hacer. Por ejemplo, a un hipermétrope no es conveniente dejarlo miope porque va a sentir molestias, ¿no? En el postoperatorio. En cuanto a las partes del lente intraocular, ustedes ya la saben perfectamente, la óptica, ¿no? Que es la parte del lente que lleva luz a la retina, las ápticas, que son los filamentos o parte del lente que va conectado al ojo y lo mantienen estable. En cuanto al posicionamiento de un lente intraocular, puede estar en la bolsa capsular, podemos ponerlo en el sulcus, podemos
fijarlo a la esclera, como ustedes saben que hay diferentes técnicas también. Podemos ponerlo en la cámara anterior, ¿no? Como estos primeros lentes intraoculares de cámara anterior, pero tienen algunas complicaciones. Ahora más estamos utilizando este otro segundo tipo de lente, tipo de artisán, ¿no? Que son artisán de afaquia, que puede ponerse en cámara anterior o en cámara posterior retropupilar, ¿no? Entonces, este es un artisán que utilizamos mucho ahora para corregir afaquias, ¿no? Y que no tenemos saco capsular. Podemos fijarlo por atrás del iris, ¿no? Como un lente de artisán de cámara anterior, pero fijado al revés, posicionado. Esto estamos utilizando mucho ahora. Y existen, como ustedes ven en este cuadro, muchos rangos de medidas del lente que podemos utilizar, tanto hipermétropes como miopes. En cuanto a la clasificación, según el diseño, pueden ser rígidos, pueden ser plegables, ¿no? Puede ser de una pieza, de 3 piezas. Fíjense cómo se van modificando los modelos de lentes intraoculares, según sus ópticas, sus ápticas. Se habla mucho también de los lentes con absorción de luz azul, ¿no? De los lentes con filtro amarillo, que se menciona protegen, tienen un cierto grado de protección en la mácula, para la degeneración macular. Y existen muchísimos estudios, por ejemplo, algunos que mencionan de que como que protege la mácula a futuro y es conveniente ponerlo en personas que se operan muy jóvenes. Incluso se han visto estudios de que tiene relación con la presión intraocular, ¿no? Que protege de alguna manera los controles de presión intraocular al controlar la melatonina, la secreción de melatonina, que tiene un rol en la presión intraocular. Es interesante, ¿no? Estos estudios. En cuanto a la posición, como vimos, cámara anterior, podemos tener cámara posterior, así, diferentes clasificaciones. Podemos tener lentes para poner sobre otro lente intraocular, que lo llamamos piggyback, ¿no? Que se pueden poner en el sulcus, o lentes add-on también se llaman. Existen diferentes tipos de lentes para piggyback, ¿no? Lentes, por ejemplo, de 3 piezas de sulcus, de Bausch & Lomb, de Alcon o del acrílico de 3 piezas, ¿no? Es importante saber que existen y tenemos estas posibilidades. O el ICL, que también se habla mucho ahora. Tanto para, por ejemplo, un paciente que fue operado hace años con un lente monofocal, se le puede adicionar un piggyback para que sea ahora ya multifocal, incluso para que sea un tórico. Entonces, tenemos esas posibilidades. Vamos a hablar sobre los materiales de los lentes. Los primeros eran de PMMA, que todavía pueden existir algunos en nuestro medio. Pueden ser rígidos, plegables. Los plegables pueden ser de silicona o de acrílico, ¿no? Los acrílicos pueden ser hidrofóbicos o hidrofílicos, como vamos a ver. Y las ápticas también hay diferentes materiales, puede ser de polipropileno, PMMA o de acrílico. Los lentes intraoculares plegables tienen buena relación con la cápsula, ¿no? Nosotros podemos tener la ventaja que tienen menos peso, la debilidad sonular obviamente es bueno para este tipo de lentes, fáciles de sacar también y permiten que la capsulorhexis sea un poco más grande. Entonces son bastante cómodos de colocar los plegables. En el año 2019 se observó que los oftalmólogos, los cirujanos, en un 56% estamos poniendo más lentes hidrofóbicos, son la preferencia. Luego le siguen los hidrofílicos, luego los de PMMA y casi ya nadie pone los de silicona. ¿Qué es lo que ocurre? La opacidad capsular tiene que ver con esto del hidrofóbico y hidrofílico, ¿no? Los hidrofílicos generan más opacidad capsular, como ven ustedes en esta foto. Hidrofílico quiere decir que le gusta el agua. Entonces es un lente que capta más agua y se puede opacificar. Bueno, y este es un ejemplo de un lente hidrogel que se usaba hace muchos años, que se opacaba de esta forma, ¿no? Y muchas veces hemos tenido que explantarlos porque todo el material, el componente del lente se opacifica, se pone blanco, se calcifica. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos si es hidrofílico o hidrofóbico? Los hidrofílicos, o sea, los que captan agua, tienen ventajas que son más blanditos, fáciles de inyectar, se inyecta por incisiones pequeñas y no tienen glisen. Ahorita vamos a hablar qué es el glisen. La desventaja es que tiene menos resistencia a la fimosis capsular, más opacidad de cápsula
y quizás también se puede opacar el material del lente. Los hidrofóbicos tienen la ventaja que son más bioadhesivos, se pegan más a la cápsula, menos opacidad capsular, más resistencia a la contracción capsular, y la desventaja es que es más difícil inyectar y plegar, son los que son más duros, más rígidos, que a veces hasta los calientan para poder cargarlos. Presencia de glistening en algunos casos, que vamos a ver qué es el glistening a continuación. Y bueno, a partir del 2010, ahora sabemos que existe una nueva materia prima que se llama hidrofóbica libre de glistening, ¿no? Entonces, esto es el glistening son destellos o efectos visuales causados por la presencia de microvacuolas en la estructura del lente intraocular, como ven ustedes aquí en el corte. Fíjense, se llena de unas microvacuolas que generan una serie de distorsiones y molestias visuales al paciente. Y muchos lentes intraoculares de hace unos años presentan este tipo de problemas que hay que explantarlo inclusive, ¿no? Entonces los lentes modernos le ponen siempre libre de glistening, ¿no? Entonces ustedes van a ver, o Free G, que van a ver en las promociones de los lentes. Bueno, los procesos de fabricación de lentes pueden ser moldeados como los lentes de Alco, ¿no? Que tienen un volumen de producción muy alto, o sea, con moldes los fabrican, o también pueden ser torneadas y cortadas una por una, ¿no? Y es como los otros tipos de laboratorios que utilizan este tipo de fabricación, ¿no? Y es la más usada y dicen que es algo más cara por ello, porque son torneadas y cortadas. En cuanto a la biomecánica, los lentes, ustedes saben que los bordes cuadrados y opacos reducen significativamente en el paciente el deslumbramiento. Un lente ideal para... entonces, vamos a conversar también que existen los lentes monofocales esféricos, asféricos, y también ahora los multifocales que pueden ser refractivos, difractivos o apodizados. Entonces son diferentes clasificaciones con el asférico, que ustedes deben haber escuchado mucho de esto. En esta imagen ustedes ven un cristalino joven, ¿no? Entonces la córnea tiene un poder positivo y el cristalino un poder negativo. De tal manera que la imagen cae perfectamente en la retina. Entonces, con el paso de los años, con la catarata, este cristalino se engruesa y el poder empieza a ser más positivo. De tal manera que la imagen ya no cae sobre la retina, se desenfoca, ¿sí? Entonces, la córnea en su estado natural tiene un poder, una aberración esférica positiva. Entonces se compensan entre ellos, pero con el paso de los años y la catarata esto se altera totalmente. Entonces cuando realizamos la cirugía de cataratas, lo que se hace es incrementar aún más la aberración esférica, ¿no? Porque sacamos el cristalino. Entonces lo ideal es colocar un lente asférico. Como ven ustedes aquí en la imagen, la diferencia está en la forma de la óptica del lente, ¿no? De este lado está el esférico y el asférico tiene esta forma. ¿Y eso en qué modifica la visión? Bueno, la aberración esférica, en ella los rayos de luz experimentan una refracción excesiva en la periferia del sistema de lente y resulta en región de luz desenfocada, de tal manera que la calidad de imagen es muy mala. Entonces, fíjense acá cómo modifica un lente asférico, ¿no? La imagen, porque permite que los rayos caigan perfectamente sobre la retina, diferente de un lente esférico. Y esta es la imagen con una aberración esférica y una corrección asférica. Entonces sí es importante compensar la aberración esférica corneal positiva. Permite que el paciente tenga una calidad de imagen mucho mejor. Incluso hay estudios que indican que usando una lente asférica el paciente puede reaccionar más rápido ante por ejemplo, una señal de tránsito, ¿no? Incluso como casi 39 metros antes, mejor visión que un lente de otro tipo, ¿sí? Y existen, bueno, diferentes lentes monofocales, diferentes marcas, ¿no? De los lentes esféricos simples, ¿no? Y lentes asféricos existen muchísimos también en el mercado, que ustedes deben haberlos escuchado y visto, ¿no? Diferentes formas, marcas, tipos. Y bueno, tenemos la posibilidad de ofrecer al paciente lentes
para visión a diferentes distancias, ¿no? Ahora podemos ofrecerle visiones de cerca muy buenas, intermedias y de lejos, ¿no? Ese es el lente ideal para un paciente, ¿no? Entonces, con un lente monofocal vemos muy bien de lejos, pero mal de cerca, y con un lente multifocal, en este caso un trifocal, porque está viendo 3 distancias, es lo que idealmente un paciente quisiera, ¿no? Ahora deben ustedes haber escuchado que no solamente existen los multifocales, también los trifocales, los EDOF, los de visión extendida, como vamos a conversar. Entonces, estos lentes le van a permitir al paciente una visión buena a distancia corta, distancia intermedia, como la computadora, y lejana. Entonces, el paciente busca un alto grado de satisfacción, menos dependencia de los anteojos para diferentes distancias, y además vamos a ver que existen propiedades refractivas y difractivas, en qué se diferencian ellos, ¿no? Como ustedes ya escuchamos, hay una evolución en los últimos años de los lentes, igual los multifocales, y hasta ahora se siguen fabricando más y más lentes distintos porque hasta ahora no hay ninguno perfecto realmente, ¿no? Entonces, todos tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas que vamos a ir viendo, pero todavía no hay ninguno perfecto realmente, ¿no? Entonces, las lentes multifocales funcionan según el principio de visión simultánea. Entonces, una imagen está en enfoque mientras que se suprime la imagen fuera de enfoque. Los halos se producen debido a la imagen que está fuera de enfoque, y esta es una de las molestias principales de los pacientes que se les pone un lente multifocal, como vamos a ver los halos, los destellos. Los lentes multifocales presentan una pérdida de contraste de la imagen también, ¿no? En comparación con las lentes monofocales. Y estos son los principales efectos ópticos producidos por las lentes multifocales. Fíjense ustedes, hay diferentes tipos de efectos ópticos que pueden generar las lentes multifocales, ¿no? Por ejemplo, los halos, que son muy frecuentes, los glare, los starburst y la pérdida de contraste, bueno, también. Entonces son bastante frecuentes. Y acá abajo mencionan qué tipo de efectos generan los multifocales, los EDOF, un poco menos, y los monofocales, que prácticamente no presentan estos efectos. Entonces vamos a conversar qué son los lentes refractivos. Por ejemplo, este lente Rezum de AMO, que se usaba mucho hace unos años. Se pensaban que era lo mejor que existía, pero bueno, ahora han ido mejorando las tecnologías. Estos lentes generaban mucho destello, muchos halos. Entonces, consiguen su capacidad multifocal a través de una óptica con anillos concéntricos, como ustedes ven aquí, alternantes con poder dióptrico distinto. Entonces, unos focos, uno de los anillos enfoca para lejos y el siguiente anillo enfoca para cerca. Entonces, los dos focos aparecen a la vez, ¿no? Y cuando atraviesan la luz a través de la zona óptica, siguen ángulos distintos y enfocan distintos puntos. Y esto es lo que genera la visión de diferentes distancias, pero también genera pues en el paciente un halo, un destello. Esas son las lentes típicas refractivas. La difracción, como ustedes sabrán, o difusión, que sufre un haz de luz al pasar por un pequeño orificio, el efecto que se produce es la formación de ondas que pueden acoplarse o eliminarse. La principal diferencia entre lentes refractivas y difractivas es que las lentes refractivas utilizan toda la luz disponible. Una lente difractiva tiene en la superficie estos escalones, así como si fuera cerrada la superficie, y cada una de ellas va a permitir un enfoque a diferente distancia. Entonces, las lentes de difracción presentan diferencias de fase que son influenciadas por la forma, la altura y la separación de estas escaleritas. Entonces, vamos a ver comparativamente, ¿no?, en qué se diferencia un refractivo de un difractivo. Los refractivos permiten buena visión intermedia y a distancia, mientras que los difractivos permiten una excelente visión de cerca y a distancia. Eso debemos considerarlo al elegir el lente del paciente, qué tipo de actividad realiza el paciente. Pacientes que leen por largos periodos o con pobre luz tienen fatiga visual, refieren en los refractivos, y en los difractivos, pacientes que usan mucha computadora no están muy cómodos porque la visión intermedia no es buena. Dependen de la pupila los refractivos, depende de la intensidad de luz para que se abran o se cierren y funcionen bien. En cambio, los difractivos no hay dependencia de la pupila. En cuanto a los refractivos, no ven letras pequeñas de cerca
y los difractivos no ven bien visión intermedia. Eso es en líneas generales las diferencias entre uno y otro. Ahora se habla mucho de apodización, deben ustedes también saber qué es este término. Apodización es la modificación gradual de las propiedades ópticas de la lente desde el centro hacia la periferia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos escalones de los lentes difractivos los hacen de tal forma que hacia la parte externa, ¿no? Se van como disminuyendo, ¿no? Se van como atenuando hacia la curva base. Entonces, esto se llama apodización, distribuyendo de esta manera la cantidad de luz para la visión lejana y cercana. Y acá tienen un ejemplo de un lente apodizado difractivo, en la que en la zona más central están los escalones y en la parte más externa le han colocado una zona refractiva. Se puede hacer combinaciones. Entonces, en los lentes multifocales, trifocales, debemos nosotros saber que el cálculo del poder es muy preciso, ¿no? Entonces, un buen cálculo de lente intraocular es obligatorio. En lo posible, dejarlo emétrope al paciente. Debería ser binocular la aplicación o la colocación de lentes para que sea más cómoda la visión del paciente. Debemos informarle muy bien qué efectos puede tener después de colocados, conocer qué necesidades y prioridades visuales tiene el paciente, qué actividades realiza, evitar falsas expectativas en cuanto a los resultados y saber rechazar al paciente que no es adecuado. Por ejemplo, tenemos que considerar si es un paciente que maneja de noche, ¿no? Distancias largas, es peligroso ponerle un lente que le genere reflejos o halos en la noche. Si tiene altas expectativas de buena agudeza visual cercana, sin corrección, si es miope o emétrope, ¿no? Idealmente menciona que los hipermétropes es como que son mejores candidatos, necesidad de una rápida recuperación funcional. Las lentes multifocales refractivas están contraindicadas, por ejemplo, en un conductor profesional. Necesidad de visión lejana de alta precisión en condiciones de baja iluminación. Fenómeno de mala visión nocturna por los halos y otros que ya mencionamos. Entonces, las distancias de trabajo, debemos ver si utiliza computadora y a qué distancia, si maneja y tiene que ver también de lejos, de cerca, ¿no? O si de repente un sacerdote tiene una visión más intermedia, o los músicos que también tienen una visión más lejana, intermedia, ¿no? No tan cercana. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Unas limitaciones del ojo en sí, los astigmatismos muy altos, los astigmatismos irregulares, funciones de la mácula deficiente, pupilas muy grandes o pupilas muy pequeñas en condiciones de luz, si es una cirugía muy compleja, si tiene queratotomía radial, si hay alteraciones de la zónula, si tiene un ojo seco muy severo, si tiene una retinopatía diabética. Todo eso tenemos que pensar antes de ponerle o ofrecerle un lente multifocal, trifocal, EDOF, en fin. Entonces también en nuestro medio existen muchos multifocales y deben saber también que existen nomenclaturas para los lentes intraoculares. Por ejemplo, los de Alcon tienen estas siglas que ustedes deben también saber que las S significa single, o sea que es una sola pieza, que M es múltiple piezas, N que es con filtro amarillo, A que es esférico, T que es tórico, D que es difractivo. Entonces, en sus listas de lentes de, por ejemplo, esta casa de Alcon, ellos le ponen así, ¿no? Deben haber escuchado ustedes que dice SN60AT, entonces ya saben ustedes que eso tiene su significado, ¿no? Bueno, y estos son los diferentes tipos que existen en las marcas, ¿no? En lo de Tecnis también tienen sus nomenclaturas, ¿no? Sus poderes de cuánto van. Y existen, bueno, los inyectores que ustedes tienen que conocer para implantar los lentes intraoculares, ¿no? Los lentes de Monarch, que son de diferentes grosores, 1, 2 y 3, y los de Royal 2, que son como si fuera una inyección. Y los cartuchos, que también son de diferentes dimensiones. El más pequeño es el cartucho D, ¿no? Que ingresa por una incisión pequeña de 2.2, y van creciendo C, B y A cuando son cartuchos más grandes, con las incisiones más grandes. Ese es el cartucho que se coloca en el inyector platino, ¿no? Ustedes también deben haberlo visto. Y existen ahora la tendencia de traer lentes ya con su inyector propio, desechable, ¿no? Ya evita la manipulación de lente. Esa es la tendencia. Antiguamente, bueno, se utilizaban mucho las pinzas para inyectar, que ustedes ven ahí que plegábamos el lente intraocular y lo metíamos así doblado, ¿no? Sin inyector. También es otra posibilidad.
pero para desplegarlo tenemos que tener mucho cuidado de que no se abra bruscamente para que no lastime la córnea. Entonces había que valerse de la segunda mano para poder colocarlo adecuadamente en la bolsa. Entonces, para que sepan ustedes posibilidades de inyección de un lente intraocular, pero obviamente aquí había que ampliar un poco más la incisión. Ahora existe, por ejemplo, Alcon está ofreciendo el Clareon Autonomy, ¿no? Con este inyector que mencionan que es como más personalizado, más fácil de colocarlo, ¿no? El Clareon es un lente acrílico hidrófobo monofocal, ¿no? Como el IQ conocido, pero que ahora le han incorporado este inyector especial. También existen lentes acomodativas que se pueden poner dentro del ojo y pueden hacer un movimiento como que acompaña a los músculos, al músculo ciliar, a los movimientos del músculo ciliar en forma flexible, de tal manera que permite que se acomode mejor, ¿no? Pero estos lentes no están ya realmente muy en uso, ¿no? Como que se están dejando un poco de lado. Tienen inconvenientes que hay que valorar bien la cámara anterior, la capacidad de acomodar va disminuyendo con el tiempo. Entonces, como que se ha dejado un poco de lado este tipo de lentes. Los lentes tóricos sí se utilizan muchísimo hoy en día. ¿Estamos bien escuchando lo que estoy hablando? Sí, doctora, se escucha bien. Ya, ok. Bueno, los lentes tóricos, ustedes también deben conocerlos. Fíjense, estos puntitos, 3 puntitos que ven acá arriba y abajo, es la marca que nos indica dónde debe ir el eje más curvo durante la cirugía. Y existen diferentes aparatos que nos permiten ubicar el eje más curvo y de tal forma que se pueda ubicar durante la cirugía el eje, ¿no? Y en la epidemiología del astigmatismo vemos que la mayoría de pacientes tienen astigmatismos leves, menos de una dioptría, ¿no? El 65% tiene menos de una dioptría de astigmatismo. Existen un 25% que tiene astigmatismo moderado de 1 a 2 y un 10% de un astigmatismo de más de 2 dioptrías. Entonces sí hay un grupo considerable de pacientes que podríamos pensar en colocarle un lente tórico para además corregirle su astigmatismo. Debemos elegir astigmatismos corneales en lo posible regulares, simétricos, ¿no? Idealmente más de 0,75 dioptrías ya se le podría poner un tórico. La capsulorhexis debe ser circular continua, debe estar la bolsa intacta, ¿no? Y debe implantarse el lente en el saco. Existen, bueno, diferentes tipos de lentes tóricos, ¿no? Con sus diferentes poderes. Deben ustedes haber escuchado, le voy a poner un T2, un T3, un T4, dependiendo del astigmatismo que queramos corregir y el cálculo que se ha realizado. En Tecnis también tienen diferentes alternativas para corregir cilindros. Y estas son las formas que miren de este T3, T4, T5, cómo va modificándose la curvatura del lente para corregir el astigmatismo. Hay diferentes procesadores para que uno pueda conseguir el mejor lente tórico que debe colocar, ¿no? Calculadores que existen. Debemos alinear al paciente, puede hacerse también en forma manual, ¿no? Midiendo el eje en forma sentado al paciente o también luego echado y haciendo marcas para poder escoger el eje más curvo, ¿no? O también aparatos como este, el Verion de Alcon, que intraoperatoriamente podemos tener unas marcas que ve el cirujano a través del microscopio. Estas marcas nos van a indicar dónde debemos ubicar estos 3 puntitos que son la marca para corregir el astigmatismo. No sé si logran ver ahí los 3 puntitos que los vamos alineando con la marca del aparato que nos está guiando. Inclusive nos guía dónde hemos debido hacer la incisión y dónde debemos colocar, ¿no? Luego aspiramos el viscoelástico sujetando bien el lente para que no gire, no se vaya a mover de la posición final. También existe este aparato del Callisto Eye de Zeiss, que también nos indica perfectamente dónde hacer la incisión principal, ¿no? Para ayudar a disminuir, obviamente, el astigmatismo, y nos va guiando intraoperatoriamente dónde colocar el lente. Es muy importante que el tórico esté perfectamente alineado, porque por cada 1 grado de rotación, el lente pierde 3.3% del poder de corrección del cilindro.
Y si gira un 30 grados, ya bueno, ahí ya pierde totalmente el poder de corrección e incluso puede aumentar el valor del cilindro, ¿no? Entonces es muy importante mantenerlo bien alineado estas marcas. Existen también diferentes marcas de lentes tóricos en nuestro medio, multifocales tóricos inclusive, que son muy buenos y utilizados en la actualidad. Bueno, la tendencia de la multifocalidad, vamos a ver este esquema rápidamente, cómo es que va evolucionando actualmente esto. Fíjense, en este último gráfico dice la full monovisión. Entonces, el ojo derecho se enfoca, por ejemplo, para ver de lejos y el izquierdo para ver de cerca, ¿no? Es una monovisión, o sea, uno de lejos, uno de cerca, pero intermedio no hay nada. Una reducción en la monovisión. El derecho está viendo de lejos y el izquierdo lo enfocamos un poco menos de cerca, un poco más cercano a lo intermedio. En el otro extremo izquierdo, la full multicalidad. Entonces, aquí en estos lentes, el derecho, por ejemplo, ve de lejos, ve de cerca, intermedio, regular. Y el izquierdo de igual forma, ¿no? Pero no es nada perfecto aquí, ¿no? El intermedio no es tan bueno tampoco. Si reducimos un poco la multifocalidad, ¿no? Vemos menos de cerca, menos intermedio y de lejos lo mantenemos. La tendencia actual es esta del medio. Fíjese, el EDOF o la microanisometropía. El ojo derecho en este caso es una corrección de lejos pero extendida hacia la intermedia, ¿no? Y el otro ojo lo están poniendo más de cerca e intermedio también. Entonces, como que se está prefiriendo actualmente este tipo de lentes como de visión extendida, le llaman, ¿no? Se ven de lejos, pero también lo extienden la visión un poco hacia lo intermedio. Y fíjense, como hablábamos hace un rato, los lentes difractivos que tienen sus escalones, ¿no? Y los diferentes pasos y las distancias que hay entre ellas y las alturas es lo que va a permitir la adición de cerca. Por ejemplo, estos que están más separados van a permitir menos adición, ¿no? Y los que están más juntitos, más adición de cerca, más poder de cerca, ¿no? Igual las alturas, ¿no? Más altos y la apodización hacia la periferia más aplanados. Entonces, también podemos hacerlo unos más altos, unos más bajos, más altos, como que van intercalando, los van poniendo a cerrados, de tal manera que todo esto es un juego, una modificación, como ustedes ven, de los fabricantes de lentes, ¿no? Que tienen que tener mucha capacidad para poder fabricarlos y poder encontrar lo ideal para que no genere molestias al paciente y que permita enfocar las diferentes distancias que vamos queriendo. Fíjense, hay diferentes tipos de lente con diferentes números de anillos, ¿no? Cómo van modificándolos. Este del medio es un Technics Symphony EDOF, que tiene 9 anillos, ¿no? Y este de la derecha es un trifocal de Fine Vision con 23 anillos. Fíjense cómo modifica el enfoque, los diferentes tipos de lentes, los bifocales difractivos, el trifocal difractivo y el EDOF, que permite una visión más extendida. Vamos a mencionar algunos lentes, por ejemplo el Panoptix, que se habla muchísimo de Alcon. Creo que ustedes van a tener en los siguientes días unas charlas de los mismos laboratorios, de hecho que les van a hablar del Panoptix, que es creo que uno de sus lentes más conocidos, más difundidos. Este es un lente trifocal, o sea, permite las 3 distancias buenas, ¿no? Es un lente hidrofóbico, se diseñó sobre la plataforma IQ, este lente tan conocido, el IQ, que tiene un filtro de luz amarilla, un filtro amarillo para que proteja también la mácula. El foco cercano está a 42 centímetros y el intermedio a 60 centímetros, ¿no? Incluso menciona que tiene una tecnología especial del Einlichting que optimiza la cantidad de luz que llega a la retina, entonces lo cual también mejora la calidad de visión en diferentes condiciones de luz, o sea, no solamente en oscuridad, sino también en luz, sino también en oscuridad, ¿no? Y menos dependencia pupilar. Los lentes de Fisiol también son bastante buenos. Este lente trifocal lo utilizamos mucho ahí en la clínica. Tiene muy buenos resultados también en los pacientes. Combina 2 estructuras difractivas ajustadas para ofrecer adiciones de 3.5 de cerca y 1.75 de intermedio. Es una óptica diseñada para no depender tampoco de la pupila, ¿no? Y si ustedes ven, en las ápticas hay una prominencia aquí hacia el lado derecho, ¿no? Que
Esta marca nos indica que el lente debe estar posicionado con la marquita hacia la derecha al momento de implantarlo para que esté en posición adecuada, no al revés. Acá ven ustedes cómo se implanta la marquita hacia el lado derecho, ¿sí? Para que esté en buena posición y no esté invertido. Es un lente plegable que se coloca con su cartucho. Fácil de implantar. Bueno, acá además están poniendo un anillo capsular, como ustedes vieron, para proteger quizás alguna dehiscencia anular. Y vamos a ver cómo implantan este lente. Esta marquita que ven acá es hacia la derecha y queda perfectamente alineada. Entonces ahora tenemos la familia de los EDOF, ¿no? Que ahora se utiliza mucho esto, ¿no? EDOF o Extended Depth of Focus, o también llamado EROF o Extended Range of Vision. Diferentes marcas de lentes, como ven ustedes aquí, que están tendiendo a hacer los EDOF. Por ejemplo, el Symphony, el famoso Technics de Symphony, también es un lente multifocal de foco elongado, ¿no? Combina tanto óptica refractiva como difractiva y va de dioptrías muy amplias, desde +5 hasta +34. El Synergy, que es uno de los lentes más, más recientes que ha sacado Technics, ofrece una amplia gama de visión continua de alto contraste que cubre de distancia desde 33 centímetros, también con condiciones de poca luz. Y este lente combina lente multifocal, trifocal y EDOF combinadas, imagínense. O sea, ahora se puede hacer incluso estas combinaciones. Este es un cuadro comparativo de las lentes Technics. Fíjense cómo fueron evolucionando. Vamos a hablar algo luego del Eye-Hans, del lente intraocular de Technics, que es un monofocal, de cerca no ven nada. El Symphony, que ven ustedes aquí, buena de lejos, buena intermedia, regular de cerca. Y el Synergy, que es el último lente de ellos, ven ustedes que ven bien de lejos, de cerca e intermedio. Entonces van perfeccionando las casas sus lentes. Ahora deben haber escuchado ustedes los lentes monofocales plus, que están de moda. Por ejemplo, el VVT de Alcom, que aún no está en nuestro medio, pero ya se está buscando auspiciadores, quizás se puede decir así. Algunos cirujanos les están trayendo lentes de muestra para que vayan probando. Y ya lo van a lanzar próximamente, mencionan en nuestro medio, ¿no? El VVT es también denominado el Acrisof IQ VVT. Mencionan que tiene buena visión de lejos e intermedia de alta calidad, así como visión funcional de cerca. Además tiene un diseño no difractivo, denominado X-Wave, y crea un rango de foco continuo extendido, ¿no? Esa es la tendencia actual, como les digo. Es un rango de foco extendido. Igual el Technics Eye-Hans, que existe también, ya se lanzó hace poco en nuestro medio, ¿no? La plataforma Technics es muy antigua, tiene como 20 años, entonces es muy conocida y muy buena, y le han incorporado esta nueva plataforma que tiene buen desenfoque y da buena visión intermedia. Entonces es un lente monofocal modificado que también se extiende hacia visión intermedia. De tal manera que es una aberración, una modificación de la aberrométrica en el centro de la óptica y tolera diferentes problemas refractivos, mencionando en el paciente. Es cuestión de irlos probando, todavía son lentes recién lanzados. Igual el Isopure 123 de Fisiol, ¿no? Que la casa Medinel lo comercializa en nuestro medio, ha sido lanzado hace pocos días también. Es un lente acrílico, hidrofóbico, y glistening free, ya saben ustedes qué es el glistening. Monofocal plus, ¿no? Es un EDOF de rango extendido, es un lente premium. También ofrecen buena visión intermedia, buena visión lejana, incluso útil en patologías retinianas, ¿no? Ustedes saben que los multifocales, de repente, paciente con degeneración macular, como que nos alejamos un poco, ya no le ofrecemos, pero tenemos esta opción de lente ahora para pacientes también con problemas de mácula. Y bueno, hablemos un poquito de lentes especiales y lentes del futuro, ¿no? De repente han escuchado que existe esta cápsula refractiva Omega Gemini, que se coloca en el saco capsular y va integrando diferentes múltiples sensores que permiten hasta una realidad virtual y aumentada, así como en las películas del futuro, ¿no? No sé si pueden ver acá este pequeño video que explica cómo es que se coloca.
Eh, es un lente que aún no está aprobado en Estados Unidos, pero se usa en algunos países de Europa. Dicen que es bueno para glaucoma, degeneración macular. Entonces, fíjense que el paciente puede tener una visión de su, por ejemplo, de su presión arterial, de su presión intraocular, ¿no? Es una cápsula blanda que se coloca así en el saco, fíjense ahí. Luego, una plataforma se coloca, también puede ser miren, esta plataforma es la que nos permite de repente colocarla al medicamento, dar valores de funciones vitales. Y también se coloca obviamente el lente intraocular que le permite la función visual al paciente, ¿no? Y permite que la cápsula siempre esté abierta, se pueda intercambiar y modificar, ¿no? Entonces, obviamente buscan la himetropía y eso es lo que ofrece este dispositivo especial, ¿no? Que quizás en un futuro se empieza a difundir más, ¿no? Y permita este tipo de opciones para los pacientes, ¿no? El paciente puede ver ahí, como si estuviera viéndolo, una realidad virtual, ¿no? Interesante que conozcamos que existen esas posibilidades. Cápsula refractiva Gemini. Después existen estos lentes multicomponentes. De repente ustedes ya hablaron de cataratas, niños, cataratas congénitas. Esta plataforma permite que se vaya cambiando conforme va creciendo el niño o vamos queriendo cambiar la óptica del lente. Mantenemos la base y cambiamos solamente la parte frontal del lente, de tal manera que la vamos cambiando en el tiempo, ¿no? Es un lente como que se acopla y vamos cambiando conforme va creciendo el niño. Luego tenemos este otro lente ajustable con la luz, que también ya se menciona, existe ya. Es un lente que podemos modificar su poder con luz ultravioleta, ¿no? Entonces uno implanta un lente, vemos que le quedó algo de medida y lo queremos modificar y podemos tener esa posibilidad. Hacemos unos disparos de luz ultravioleta, mencionan que a partir del día 15 de la cirugía, como 3 aplicaciones y vamos cambiando, vamos modificando el poder del lente a uno que se ajuste a lo esperado. También existen unos lentes para degeneración macular que se han ido desarrollando en los últimos años, ¿no? Lentes de tal forma que amplíen la imagen, son como lupas especiales para los pacientes que tienen estos problemas maculares. Y eso se han ido modificando en el tiempo. Por ejemplo, este otro que tiene dos lentes que se acoplan uno sobre otro y generan como que semejan un telescopio Galileo, de tal manera que con prismas modifican la dirección de la imagen y el paciente puede ver mejor. Existe este otro que se implanta en el sulcus, ¿no? Que también, ya lo mencioné hace un rato, también puede ser utilizado en degeneración macular y que también modifica la dirección de la imagen. Este es un poco más moderno, es una sola pieza, fíjense, más fácil de colocar. Le llaman el IMAX, es una pieza hidrofóbica que lo presentaron en el ESCARS del 2017 de Lisboa. Dicen que ha tenido muy buenos resultados en pacientes con atrofia geográfica y extiende la visión de la mácula 10 grados desde el centro de la fobia. Entonces son lentes muy especiales. Bueno, acá les traje un pequeño video de cómo realizo habitualmente la cirugía de catarata, bueno, la incisión 2.2, la rexis normal. Vamos a ver cómo implanté este lente, rexis circular continua. Vamos bien de tiempo. Sí, doctora, va bien. Sí, ya estamos terminando. Bueno, luego hacemos la hidrodisección, vemos la ola, giramos un poquito el núcleo. Y bueno, yo no utilizo el surco que
Clásicamente nos enseñaron, yo utilizo estos doble chopper, ya me he acostumbrado a usarlo hace muchos años. Me gusta partir el núcleo primero de esta forma. Es más fácil para mí levantar los pedazos del núcleo así, partirlos en 3 o 4 pedazos, donde sea. Y es mucho más fácil tenerlos ahí en cámara anterior, los pedazos ya partidos y comerlos fácilmente, ¿no? De esa manera utilizamos menos tiempo de facu, menos tiempo operatorio y el riesgo de romper cápsula es menor cuando no estás buscando el núcleo en la misma bolsa, ¿no? Entonces te facilita la cirugía, ¿no? El partir el núcleo. ¿No? Son las técnicas de prefractura que existen ahora, ¿no? Entonces es cuestión de acostumbrarse, ¿no? A la técnica que uno prefiere, ¿no? Algunos cirujanos prefieren el surco y les va bien así, pero bueno, es cuestión de costumbre. Bueno, comernos la corteza finalmente y vamos a ver el implante de lente. En este caso implanté un lente de fisiol que tiene unas ápticas especiales, van a ver ustedes ahí. Bueno, hay una pequeña opacidad de cápsula que vamos a hacer un pequeño pulido primero. Quitamos la opacidad. No está muy editado para casi en tiempo real. Y vamos a poner el lente. Ponemos el viscoelástico. Fíjense que no ingresa toda la boquita del cartucho, solamente la parte externa y por ahí atrás. Este lente tiene esta forma como orejitas de conejo, fíjense, y tiene 4 puntos de apoyo, ¿no? Se ingresa fácilmente en la bolsa y se coloca. Y aspiramos el viscoelástico. Siempre es bueno sacar el viscoelástico detrás del lente, ¿no? Siempre lo hago porque hay bastante viscoelástico que se queda atrás, el volumen es considerable. Entonces, pegado hacia la óptica podemos, sin ningún riesgo de romper cápsula, comernos el viscoelástico que está atrás. Y bueno, cerramos con Neostat y antibiótico. Entonces, las conclusiones, bueno, es que, como ustedes verán, la cirugía de catarata se ha convertido hoy en día en cirugía refractiva. Todas las lentes intraoculares que existen en el mercado tienen sus pros y sus contras. No existe un solo tipo de lente para todos los pacientes, tenemos que saber elegirlo. Antes de llegar a la cirugía de catarata debemos corregir patologías, eso es importante, bueno, malposiciones de párpados, ojo seco, infecciones, inflamaciones, etcétera, deben ser corregidas y evaluadas previamente. Y se requiere constante actualización con respecto a los lentes intraoculares. Como ustedes ven, esto sigue cambiando. En los siguientes días nos van a traer más lentes distintos, nuevos. Entonces tenemos que ir viendo, leyendo, viendo qué conviene y no conviene, porque nos pueden ofrecer muchas cosas buenas, especiales, pero la idea es evaluarlo en nuestros pacientes, ¿no? Y ir viendo qué nos conviene más para uno u otro caso. Bien, eso era todo lo que les traje. No sé si se entendió, alguna pregunta, alguna duda. Doctora Yagui, muchas gracias por su ponencia. En verdad estaba muy interesante. Gracias. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario antes de pasar a las preguntas. Sí, Elisa, realmente impresionante tu presentación. Gracias, doctor. He aprendido cosas que no sabía, créeme. No hay duda que el avance tecnológico está dando nuevos resultados y nuevas cosas que aprender. Mientras escuchaba tu presentación, Elisa, se me venía a la cabeza bueno, es un comentario en realidad más que una pregunta. Yo veo cada vez más compleja la situación de elegir el lente de un paciente por la cantidad de opciones que hay y veo como una competencia difícil de adquirir para un residente
que está empezando o que está recién, o un oftalmólogo que recién empieza a trabajar, tiene 3 años, y yo veo en los dos extremos veo esto, ¿no? Por un lado, no hay duda que por lo que has dicho, casi todos los lentes tienen una misma forma de ponerse, o sea, la técnica quirúrgica es casi similar para todos, pero elegir el lente que necesita el paciente para sus propósitos es ahora la cuestión, ¿no? Es ahora lo que hay que saber. En el ambiente de la subespecialidad, ¿se habla ya de algún tipo de algoritmo o alguna forma de consejería que le permita al especialista de una manera más rápida y segura elegir el lente que necesita su paciente? ¿O cómo se está manejando este concepto de cirugía refractiva en realidad, porque es una cirugía refractiva personalizada para cada paciente Ujú. actualmente con la información que tenemos? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacen tus colegas que trabajan en Ujú. esto poniendo lentes tan distintos, ¿no? ¿Cómo Sí. lo hacen? Bueno, no hay realmente un protocolo o un algoritmo exacto, ¿no? Realmente tenemos la gama de lentes que existen en el mercado y lo vamos probando en cada caso, en cada paciente. Realmente de cada lente especial todavía no tenemos pues un número muy grande de casos, ¿no es cierto? Como para decir este es mejor o peor que otro. Vamos probándolo, algunos casos van muy bien, otros que no están muy cómodos, que sienten halos o todavía sienten ese tipo de molestias. Y en el mismo lente puede ir muy bien en uno u otro caso. Entonces, eso va a ir variando en el tiempo. Yo creo que la experiencia del cirujano con sus pacientes es lo que va a marcar en el tiempo la diferencia, ¿no? Y yo creo que esto todavía no termina, va a seguir modificándose, van a seguir mejorando las plataformas y el cirujano tiene que ir viendo en su mismo paciente qué es lo que necesita o conviene. No hay realmente, no podemos decir ahorita este es el mejor y ponle este a todos tus pacientes. No De acuerdo, de acuerdo. podemos hacer eso. Tenemos las ventajas de corregir astigmatismo, que es una opción muy buena. Ujú. Pero, por ejemplo, un Claro. reciente que empieza, obviamente, pues no es muy fácil ponerle un lente muy sofisticado si está empezando, ¿no? Primero tiene que aprender bien la técnica quirúrgica hasta alcanzar pues un nivel óptimo que podamos ofrecer un lente premium, ¿no? Para que pueda el paciente además corregir otro tipo de defectos. Pero yo creo que la lente asférica monofocal es una opción básica inicial, ¿no? Los esféricos como que ya se utilizan cada vez menos, o quizás pues por los costos, Claro, quizás podría ser si son campañas, de repente todavía usar ese tipo de lentes, pero para visión mejorada en los pacientes, calidad de visión, los asféricos son los ideales. Y ya bueno, pacientes con más exigencias o que si queremos ofrecerle algo más, ya vamos buscando otro tipo de plataformas más complejas. Pero de tenemos que estar acuerdo. muy seguros de que va a quedar bien y vamos a ofrecerle, explicarle bien al paciente los pros y los contras. Tenemos que tener mucho cuidado ahora en eso. Que no es cuestión de ofrecer y ofrecer al paciente porque sabemos que quizás no, el resultado visual no es tan perfecto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De acuerdo, gracias. Kenji, no sé si hay preguntas en el chat o tienes tú alguna duda que haya quedado. Sí, sí, doctor. Doctora, una consulta. Con respecto al uso de Calixto y el Berion que estaba comentando usted, que dan el eje Sí. y te ayudan a dejar bien el lente, ¿hay alguna diferencia con el marcaje manual? ¿De repente es mejor, es igual? ¿Hay estudios al respecto? Ujú. Bueno, que yo sepa, no hay estudios comparativos, pero la técnica manual es una opción fácil que tú tienes si es que quieres Mm, poner un tórico y no tienes todo este aparataje incluido e incorporado a tu microscopio quirúrgico, ¿no? Entonces, mm, podemos tranquilamente marcar en la lámpara, puedes guiarte de alguna huella en el ojo mismo, en el limbo, algún nevo, algún vaso, lo marcas, ¿no?
y porque es diferente sentado y echado al paciente, ¿no? Ahí ya se cambia la rotación. Entonces, tú puedes hacer tu marcaje, tienes que tener obviamente tus pinzas donde poder marcar el eje, y lo puedes hacer manualmente, tranquilamente. Obviamente que una cosa más sofisticada es más precisa, ¿no? Te puede incluso guiar dónde tienes que hacer la incisión principal para que baje más el astigmatismo. Entonces, sí, esos aparatajes ayudan muchísimo más, pero no nos excluye de poner un tórico si no tienes ese aparato. Se puede poner también. Entiendo. Doctora, otra consulta. Cuando usted coloca ya en su práctica diaria, cuando coloca, por ejemplo, un lente tórico y le dan un cierto eje, ¿no? Por ejemplo, a 120 grados, ¿usted lo coloca exactamente ese eje o coloca un poco antes, un poco después? Porque tengo entendido que igual da cierta rotación el lente, ¿no? O no sé usted qué... Sí, no, tratamos de dejar en ese mismo eje. Cuando aspiras el viscoelástico, ahí es que se te va girando. Entonces tú tienes que con la mano izquierda o tu mano contralateral, tienes que fijar el lente en el fondo para que no se te mueva, porque sí puede girar cuando vas quitando el viscoelástico. Entonces la idea es que sin viscoelástico te quede en el eje de la marca, ¿no? Para que Exactamente, no en se el altere. mismo eje, entonces Sí, lo deja. Perfecto. sí. Doctora, con respecto al video que usted presentó, que estaba muy interesante sobre su técnica de hacer el doble chopper, ¿esa Ah, técnica lo utiliza incluso en cataratas bien duras, densas o...? en todos los tipos las utilizo. En muy densas también se logra hacer, obviamente que es mucho más lento el corte, ¿no? Con más cuidado, porque con fuerza te puedes girar todo el núcleo y lastimar, ¿no? Viendo con mucho cuidado y despacio, simultáneamente las dos a la vez, se logra partir, ¿no? Sí, tengo varios videos de diferentes durezas. Las muy blandas obviamente fácilmente se parten, pero hasta con las muy duras se logra hacer, ¿no? Y de ahí ya una vez partido es fácil ya con un chopper irlo cortando y comiendo. Es una técnica bastante útil y pienso que es bastante segura, ¿no? Nunca he tenido una ruptura de cápsula cortándolo, ¿no? Porque los bordes, la punta del chopper es redondeado, entonces nunca te va a cortar la cápsula. Y al momento de que tú cortas, como que levantas un poquito hacia arriba de la bolsa, ¿no? Y ahí es importante la fuerza que utilizas al partir. Sobre todo porque ahorras también bastante CD, ¿no? Interesante. Exacto, sí. De eso les gusta mucho ahora a los residentes y todos quieren aprender ahora esta técnica, todos quieren comprar esas cosas. Sí, de verdad que sí. Doctora, otra consulta, disculpe que la moleste mucho. Con respecto a los pacientes que nosotros le ponemos monovisión de repente, ¿cómo elegir específicamente un paciente ideal? Porque he visto que también se le hace paciente monovisión, se le explica y posteriormente el paciente no se siente cómodo con esta monovisión. Entonces, ¿cómo elegir? ¿Cómo saber cuál es el paciente que se le va a ofrecer monovisión? ¿Algún tip en particular? Bueno, obviamente buscar el lente dominante para lejos y el no dominante para cerca, como cuando hacemos una cirugía LASIK, ¿no? En un paciente presbítero. Idealmente los miopes, porque los que son hemétropes o hipermétropes, si tú los miopizas, no están cómodos. Entonces, dejarle, y tampoco no dejarle muy miope un ojo, ¿no? Porque no lo va a tolerar, le va a incomodar más bien. Entonces, una pequeña diferencia de 0,5, 0,75 puede en algunos casos resultar útil, ¿no? Pero es también evaluar bien qué tipo de actividad requiere, ¿no? O sea, tampoco no puedes ofrecerle mucho, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo va finalmente quedar el paciente, pero básicamente ese principio de no miopizar un hemétrope o un hipermétrope, ¿no? No estaría muy cómodo. Y no dejar mucha diferencia entre uno y otro ojo. Es una pequeña monovisión nada más. Estos lentes de rango extendido pareciera que nos podrían traer buenos resultados. Vamos a irlos probando en el tiempo. Realmente los han lanzado hace pocas semanas, así que no tenemos mucha experiencia con el respecto, pero pareciera que son lo ideal, ¿no? Porque mira, no genera halos ni destellos. Ven perfecto de lejos y ven muy bien intermedio. Entonces, prácticamente la visión de computadora, que es lo que todo el mundo utiliza, con eso están perfectos. Entonces, está bastante prometedor, ¿no? Vamos a ver cómo van en el tiempo. Perfecto. Doctora, ¿usted hay, digamos, un momento ideal en que sí coloca lente de cámara anterior o actualmente ya no coloca ningún lente de cámara anterior? Actualmente
solamente en casos de, ponte, campañas, que son pues pacientes que no tienen recursos y que está fáquico y no hay surco, no hay nada, ni modo, pones un lente en cámara anterior, pero ya es muy raro, ¿no? O sea, la mayoría, cuando no hay soporte, lo estamos poniendo lente de Artisan de afaquia retropupilar, para que no genere ningún problema en cámara anterior, ni presión, ni nada. Incluso no necesitas hacer iridotomía porque está atrás, ¿no? Como si fuera de cámara posterior, pero muy bien sujetado obviamente del iris, ¿no? Puede haber riesgo de que se te desprenda y se luxe hacia cavidad vitrea, ¿no? Tiene que estar bien posicionado y la pupila bien redondeada, que no quede alargada ni mal posicionada para que no le genere molestias. Es importante eso. Doctora, con respecto al piggyback, ¿usted tiene de primera intención colocar así 2 lentes intraoculares? O porque vi que puso un ejemplo donde primero ya había un lente intraocular y luego ya colocó otro en cámara anterior. O sea, siempre es así. No se tiene como primera intención colocar un piggyback. Bueno, la mayoría de lentes son como segunda intención. O sea, yo personalmente no utilizo mucho, ni tampoco los platos, no es de mi preferencia, pero sé que hay cirujanos que sí les gustan los platos, ¿no? Se los colocan ahí en surcos. Y bueno, las opciones de estos lentes que son, por ejemplo, multifocales para pacientes que hace años se operaron con asféricos, monofocales, son alternativas, ¿no? Pero también los costos de los lentes, todo eso tienen su implicancia. Entonces son opciones que hay, pero bueno, realmente no se manejan estos lentes muy a menudo. Doctora, muchas gracias. En verdad es un tema muy interesante y usted lo ha expuesto de una forma que llama más a seguir investigando, ¿no? Muchas gracias. No sé, doctor Guillermo, si tuviera alguna otra comentario. No, ninguna otra más. Muchas gracias, Elisa, nuevamente No, de por nada, estar doctor, con un gusto. nosotros y esperamos Gracias, poder contar contigo siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor Barriga, por la invitación y gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, gusto de verlos. Gracias. Kenji, ¿qué tenemos para mañana? Sí, doc. Creo que el doctor no lo tengo en la catarata mano. congénita, creo que con el doctor Abel, ¿no es cierto? Sí, para mañana la clase del día de ayer que se pospuso